Hechos 8, dice en el versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Dice el versículo 5. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién era él? Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿quién dice? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos, que dice que tenían que espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta ahí vamos a llegar por el momento. Lo que me cuenta a mí la historia, la parte del contexto histórico de lo que estamos leyendo en Hechos 8, era que había habido una gran persecución. Ya el Mesías había resucitado, por supuesto, había sido llevado al cielo. Imagínense que está Felipe, ya habían escogido. Felipe se supone que era un diácono de la iglesia, que se conoce como la iglesia del primer siglo. Hay gente que le dice que es la iglesia primitiva, ¿verdad? Que primitiva no tenía nada, ¿verdad? Pero así se le dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa persecución, era la persecución contra los creyentes. Por supuesto, en ese momento, los que creían estaban centrados, ¿dónde? En Jerusalén. Y entonces llega una gran persecución, comienzan a perseguirlos. De hecho, esto se da después de la muerte de Esteban. Me imagino que sí han escuchado la muerte de Esteban, cuando Esteban es apedreado, el primer mártir le llaman, y dice la palabra que todos fueron esparcidos, todos los creyentes, o sea, en Jerusalén, todos los que habían creído en el Mesías, todos, oigan muy bien, todos fueron esparcidos, excepto un grupo, excepto los discípulos. Los discípulos sí se quedaron en Jerusalén. Y entonces lo que sucede es que es muy interesante, porque los que son llevados en persecución fueron llevados ¿a dónde? Fueron llevados, ellos tuvieron que salir, por supuesto, de Jerusalén. En este caso, ¿sabe quién fue partícipe de esta persecución? Me imagino que han escuchado al famoso Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso, que luego se le dice que es Pablo, ¿verdad? Y él se convierte. Y a pesar de lo difícil que pudo haber sido para los creyentes de esta época, el resultado de esta persecución, de cierta manera, fue bendición. ¿Por qué? Porque están todos los creyentes concentrados en Jerusalén y comienzan a buscarlos. Saulo en este caso, ¿verdad? Los buscaba para matarlos. Todo aquel que decía que era seguidor, que era creyente en el Mesías y que por ende se había bautizado públicamente, era una manera muy sencilla de reconocer quién era creyente en el Mesías y quién no. ¿Por qué? Porque el bautismo, la inmersión en el agua y reconocer que era el Mesías era algo público. Y en aquel caso se sabía y se corría la voz que había alguien de allá, de aquella casita, en aquel lugar, que ya se había convertido en Mesías, y Saulo simplemente buscaba a esa gente, ¿verdad? Saulo era, con todas sus autoridad que tenía en ese momento, ¿verdad? Y él nada más buscaba a la gente, ¿y sabe qué hacía? Bueno, algunos lo mataban. Esa era la persecución que se daba. Pero vea qué interesante, porque fue persecución para algunos, pero fue bendición para otros. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a irse, ya sea para Samaria y para Judea. Aquí tenemos la bendición que hay hermanos que han estado en Israel, y lo que hemos estado también por Google View, dijo el otro, ¿verdad? Si usted está en Jerusalén, Samaria queda ¿hacia dónde? Hacia el norte, ¿verdad? Queda más o menos a unos 50 kilómetros ahí. Y Judea queda en la otra parte. Entonces, o salían para el norte o salían para el sur. Y en medio de esta persecución que se da, en medio de todo lo que se da, las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, que estaban bien frescas en ese tiempo, son llevadas. Entonces, ¿qué sucedía en esa persecución? Vea qué interesante, porque para ellos fue muy duro, ¿verdad? Fueron perseguidos, tuvieron que salir de sus hogares, tuvieron que salir de su lugar de donde ellos vivían. Imagínense lo que es llegar y que lo busquen a usted simplemente porque usted es creyente en el Mesías. Y usted tiene que huir, porque si no huye,
Ya, y lo van a matar, y no solamente a ustedes, a sus hijos. Y en medio de esa persecución que se da en capítulo 8 de Hechos, resulta ser que se estaba cumpliendo la palabra. ¿Cómo que cuál palabra? Sí, ahí se estaba cumpliendo la palabra. Vea qué interesante, dice la palabra. El Mesías les había dicho, cuando el Mesías ya está resucitado, Él está con los discípulos, Él pasa un tiempo determinado. ¿Sabe cuántos días estuvo el Mesías con ellos? 40 días. Y en esos 40 días Él les enseñó cosas, por supuesto. Y una de las cosas que les dijo fue esto: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Oiga muy bien, vea qué interesante esa palabra, yo menos que la he escuchado. Van a ser testigos, ¿dónde? Y hay como un orden, de cierta manera. Primero empezaba de ser testigos. Dice, en Jerusalén, Judea. ¿Y sabe cuál era el otro lugar? Samaria. Y luego viene la parte que nos toca a nosotros, que dice, y hasta lo último de la tierra. El evangelio va a ser predicado en toda la tierra. Y en medio de ese tiempito después de donde el Mesías está pasando todas estas cosas y la iglesia está pasando esa persecución, comienza a cumplirse esta palabra. Porque fueron esparcidos de Jerusalén. ¿Y a dónde fueron? A Judea y a Samaria. Qué increíble, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que habían escogido unos diáconos, óigame hermano, unos diáconos. Y entre esos diáconos iba Felipe. Y entonces, vea lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron, Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio, ¿verdad? Entonces, vea lo que dice el versículo 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿qué? A Cristo. Y la gente, oiga, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. Imagínense lo que es la persecución que trajo. La persecución más bien trajo bendición. Claro, qué duro para ellos, por supuesto. Pero hay momentos determinados, lo que hemos visto, lo que estudiamos en el estudio anterior. ¿Qué le había dicho el ángel a Zacarías? Juan el Bautista iba a ser como un grande delante de ¿dónde? ¿En qué? Iba a ser un grande delante de Dios. Iba a ser un hombre ¿qué? Que iba a ser grande, pero ese término, cuando sos grande en el reino de Dios, es muy diferente a la vista de lo que la gente piensa, el ser humano. Para ellos, en medio de toda esa persecución y todo eso, ellos sabían y entendían lo que estaban haciendo. ¿Qué hicieron ellos? Salieron y los estaban persiguiendo, tuvieron que dejar la comodidad de la casa, tuvieron que dejar todo, y ellos se fueron. ¿Y qué hicieron? ¿Comenzaron a quejarse? No. ¿Comenzaron a decir, Señor, ¿por qué nos está pasando esto? No. Felipe aprovecha la oportunidad y va a Samaria. Oiga, Samaria. Acuérdese del buen samaritano. Los samaritanos no se llevaban ¿con quién? Con los que vivían en Jerusalén. Y llega Felipe y comienza a llevar las buenas nuevas a una ciudad donde posiblemente ahí ni siquiera lo querían ahí. ¿Y qué pasa? Comienzan a haber sanidad. Los creyentes esparcidos llevaron el evangelio, las buenas nuevas del Mesías. ¿El resultado cuál fue? Libertad. Había gente que tenía espíritus inmundos y dice que los mismos espíritus salían dando voces. ¿Qué fue el resultado? Sanidad. Dice que paralíticos y cojos eran sanados. El resultado de esa libertad y esa sanidad, ¿sabe qué trajo esa ciudad? Gozo. Dice que la ciudad está llena de gozo. Entonces, para muchos que aquellos que vivieron en Samaria, yo no sé usted, pero muchos de ellos pudieron haber pensado, bendita persecución en Jerusalén que mandó a Felipe aquí, yo pude conocer las buenas nuevas del evangelio, ¿verdad? Muchos de los que estaban en Samaria pudieron haber dicho, bendita persecución que empezó allá porque mandó a esta gente para que trajera las buenas nuevas. Yo estaba, imagínense, los que estaban cojos eran sanados, los que eran paralíticos eran sanados, los que estaban endemoniados eran libertados. Había un provecho y una bendición bien grande debido a una persecución. Y en medio de estas cosas, vea lo que dice el versículo 9 de Hechos. Hechos 8, versículo 9. Ahora puedo buscar ese pasaje. Decía que él iba a ser grande delante
del Padre Eterno, así dice la palabra, una versión, Juan el Bautista. Claro, era muy diferente a lo que es ser grande para los hombres. Versículo 9 de Hechos, amén. Pero en medio de todas estas circunstancias y de todo lo que está pasando por la persecución y están llevando el evangelio, dice que había un hombre llamado, ¿cómo se llama? Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Oiga lo que decía la gente. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas, dice Reina Valera del 60, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué es lo que sucedió cuando creyeron a Felipe? Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, que dice, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este dice, versículo, ahí vamos a dejarlos al 13. Simón, ¿qué ejercía antes? Dice, la magia. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Entonces, lo interesante es que la gente oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Y qué increíble, porque en medio de la ignorancia, cuando el evangelio no ha llegado, el enemigo se aprovecha de la ignorancia, ¿verdad? Porque la gente decía, ¿qué decía de Simón? Decían, este es el gran poder de Dios, y nada que ver. Simón lo que era un engañador. Ahora, cuando dice la palabra que Simón era un mago, ¿cómo se imagina usted a Simón en este momento? Un mago, no le digo. Yo no sé, más de uno puede, no sé si alguien lo pensó y le da vergüenza decirlo, ¿verdad? Tal vez. Pero puede pensar con un sombrero, y sacando un conejo. Ese es el tipo de mago que tal vez es muy común y tal vez alguna vez lo hemos visto, ¿no? En algún lugar, no sé. Aparecen hasta en las esquinas, en San José a veces, y hacen que sacan cosas de sombreros y demás, aquí en la capital. ¿Qué tipo de mago era Simón? Oiga la característica de Simón. Simón ejercía la magia y había engañado a la gente de Samaria. Y lo interesante era que había engañado desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, imagínense la audiencia que tenía este mago. Y interesantemente, la gente, al no conocer de Dios, al no conocer el verdadero, único y poderoso Creador, creían que lo que hacía este mago era algo de Dios. Entonces, muy posiblemente no eran conejos lo que estaba sacando de sombrero este varón. ¿Qué era Simón? ¿Y qué es Simón? De hecho, si usted tiene Nueva Versión Internacional, le va a parecer más fácil, ¿no? La Nueva Versión Internacional lo traduce como más correcto el término. El término dice que Simón era un hechicero. Era un hechicero. Entonces, ¿y qué tiene que ver con el hechicero? Digo el otro. Entonces, hay que comenzar a ver, y nos vamos digamos, de hecho está en la Reina Valera, si usted lo busca en la Concordancia Exhaustiva Strong, en las aplicaciones, usted va a buscar la palabra, y le va a salir, y ya a mí me sale en inglés, dice, esta palabra, ¿quién habla inglés aquí? Sorcery. ¿Sí o no, Marcos? Que es hechicería. Le sale la palabra, que es mago, pero le sale esta palabra y lo dirige a uno, porque la palabra mago como que no da a entender bien lo que era Simón. Resulta ser que entonces Simón era un hechicero. ¿Usted entiende? ¿Cómo un hechicero? Entonces ya pensó en algo diferente, ¿verdad? El hechicero, interesantemente la palabra, si usted la busca, en la herramienta le va a salir este número, 533. Y le va a aparecer un término que seguro lo han escuchado mucho, como farmaica, que es, en este caso, la palabra en la cual
deriva un montón de cosas. Usted va a Estados Unidos y va a una tienda y dice drugstore, ¿sí o no? Drugstore. Y usted dice aquí que, ¿cómo que aquí hay tiendas de drogas? Son medicinas de cierta manera, ¿no? Entonces la palabra farmaica va incluido con eso, o sea, ¿qué tipo de hechicero era este varón? Resulta ser que la palabra, si usted entiende y va a buscar, es que este tipo de hechicería que habla la palabra, oiga, estamos en el tiempo después del Mesías, me está hablando de un tipo de personas que usaban drogas. Y usted va a decir, ¿cómo que usaban drogas en el tiempo del Mesías? Sí, utilizaban cierto tipo de drogas. Y lo que pasa era que ellos hacían algo que se llamaba, usted lo puede buscar en las enciclopedias, en todo lo que está en la historia, son hechizos religiosos, así se conocen, o como le dice la palabra, en Reina Valera le dice artes mágicas, que nada que ver artes mágicas, son hechizos religiosos. ¿Qué es lo que pasa? En tiempos antiguos, las religiones paganas usaban ciertas sustancias psicoactivas como parte de rituales religiosos. ¿Para qué? Para inducir a la persona a una visión o a un éxtasis. ¿Qué es lo que pasa? De hecho, si usted estudia un poquito y comienza a meterse en la historia, la droga más consumida por los griegos, estamos hablando de los griegos y de los romanos, fue el opio. El opio, imagínense. Entonces, este no era en lo absoluto, no era que tenía poderes, era que manipulaba cierto tipo, posiblemente no sé si opio, uno no lo puede asegurar, cierto tipo de droga, y llegaba la persona a consultar algo, y resulta ser que lo que hacía era que de cierta manera lo drogaba. Hoy es muy común. A nosotros nos pasó con una familia que fueron a evangelizar a una parte de Perú, fueron a una zona donde mucha gente no conocía, y es muy interesante porque es muy parecido. Siempre que leo la historia de Simón me acuerdo de esta gente que fueron a Perú. Y me acuerdo que ellos llegaron y resulta ser que había algo ahí, como siempre hay alguien, como que es el que manda en la parte espiritual. ¿Y qué era? Era un brujo, era un hechicero. Y lo que sucedía es que la gente llegaba a pedir dirección en cosas. Como no conocían al Dios verdadero y no saben que nosotros no le pedimos a nadie más que al Padre Eterno en el nombre santo de nuestro Mesías, Jesucristo, me encanta en hebreo porque dice Yeshua, que es salvación. Nosotros no pedimos en otro nombre más que Él, pero la gente al no conocer, el enemigo se aprovecha de estos falsantes y eso es un hechicero y un mago. Y todavía hoy en día hay. Y por medio de las drogas, ¿qué es lo que pasa? La persona llega y lo que utiliza es, tienen visiones, aquello está oliendo en un lugar, algo terrible. Yo trabajé en un tiempo allá haciendo mudanzas y llevando muebles a casas en Estados Unidos, y una vez me tocó llegar a la casa de un hechicero en Pensilvania. Hay mucha brujería, y a mí me tocó en una casa, pero estoy hablando de un hechicero, o sea, entiéndame, ellos no es que juegan con eso, o sea, se dedican a eso, y hay gente que paga por eso. Y todavía existe esa brujería. Cuando nosotros entramos a la casa de esta gente a dejar el mueble, hasta que sienta que ella, dijo la otra persona, ¿verdad? No vibra. Es el discernimiento que uno tiene, que hay algo totalmente de las tinieblas, un engaño, una mentira, y la persona, ellos no saben nada, pero olvídese, sí saben quién tiene la sangre del Mesías, y no permitió que yo entrara a la casa. Déjeme eso allá afuera, me decía. El otro sí puede entrar, pero usted se queda afuera, no dejó que entrara. Entonces, mucha gente piensa que estas cosas son como simplemente, eso no existe. No, el enemigo sí se aprovecha de la ignorancia. Y en medio de toda la ignorancia, de todas estas cosas, estos brujos, estos hechiceros, igual como lo que le pasó al hermano en Perú, que fueron a llevar a predicar el evangelio, y él llegó a mandó un grupo de gente diciendo, ¿quiénes son ustedes y por qué vinieron? Y aquellos son unas zonas que es terrible. En esas zonas, no sé si en algún momento han visto en las partes de Perú, las más pobres, donde, o sea, son callejones y son kilómetros de kilómetros, no son ni casas, son cositas de cartón con algo encima, y ahí vive la gente, son desiertos, por cierto, hay mucha sequedad, hay mucho, y ellos nos decían,
lo espiritual, ese tipo de brujería todavía hoy se practica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese era Simón el mago por aquello, para que no vayan a pensar que era un mago que sacaba conejos. No, era alguien que hacía hechicería. Y en medio de esta hechicería y en medio de todo esto, es interesante ver por qué le hago esto, por qué hago este énfasis. Porque, primero que nada, para entender quién es Simón y lo que hizo Simón. Estos hechiceros drogaban a las personas de modo que tuvieran ciertas ilusiones en base a esas sustancias psicoactivas y las personas creían que estos farsantes tenían poderes sobrenaturales. Y eso es lo que pasa todavía hoy en día. Entonces, bueno, a este engañador Simón, siendo este hechicero, dice la palabra, dice que oían atentamente todos los de Samaria, desde el más pequeño hasta el más grande. Y ellos pensaban que ese hechicero era el poder de Dios. Y le dice, y la palabra, y le estaban, dice, atentos, pero con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Vamos al versículo 12, en Hechos 8:12. ¿Qué pasa con este hechicero? Los hechiceros, igual que los borrachos, igual que los mentirosos, igual que cualquier persona, puede venir al Mesías. Amén. Las puertas están abiertas. El Cristo murió para todos nosotros. Y tan pecador era el hechicero como somos nosotros cuando mentimos. Porque pecado es pecado. La definición de pecado, ¿cuál es? No es el tamaño, sino que nos separa de Dios. Entonces esa separación se da cuando nosotros pecamos. Él había pecado igual que nosotros, pero lo que sucede es que vea lo que pasa en el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó ¿quién? Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El brujo se convirtió, aleluya, gloria a Dios. Es muy bueno bautizarse. En este tiempo que nos estamos preparando para que viene Pascua, hay mucha gente y hay un deseo de muchas personas que empiezan, dicen, yo deseo arrepentirme. Yo deseo entender lo que es el sacrificio de Pascua. Y el sacrificio de Pascua siempre empieza con un llamado al arrepentimiento, como lo vimos en el estudio pasado. Antes de que venga el Cordero de Pascua, vino el mensaje de ¿quién? El mensaje de Elías, el mensaje de Juan el Bautista. Y él va a llevar los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres, como dice. Y viene un arrepentimiento genuino. Entonces uno dice, ¡qué bendición! Se convirtió el brujo. ¿Ah? Ahora, el hechicero dio un gran paso, ¿sí o no? Sí, aleluya, se bautizó. Ya, pero lo que pasa es que, y dice, y vea qué interesante, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Y estaba siempre con Felipe. ¡Qué bueno! Uno dijo, mira, comenzó a hacer ¿qué? A discipularse con Felipe. Muy bien, Simón. Va bien, ¿sí o no? Ya se bautizó. Ahora, bautizarse no solamente es agarrar a alguien y meterlo debajo del agua, así, ¿no? Hacerle chacapaz, ¡pum! Ya eres una nueva persona. No, así no es. ¿Qué era lo que llevaba el mensaje de Felipe? El evangelio del reino del Padre. En el nombre de Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, Jesucristo, Yeshua, nuestra salvación. Es el mismo mensaje Felipe que llevó a Samaria, fue el mismo mensaje que llevó Juan el Bautista. Fue el mismo. ¿Y sabe quién llevó el mismo mensaje? Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? Yo se lo voy a leer. Si quiere, acompáñeme para que esté. Nada más si quiere le pone alguna tirita ahí a Hechos, si lo tiene. Vamos a ir a Mateo 3. Porque el evangelio del reino nunca cambia. Sea usted brujo o sea usted abogado. Sea quien sea. Eso nunca va a cambiar. Mateo 3, versículo 1. Y lo que sucede es esa parte que hoy en día, y eso es lo bueno para esos tiempos, porque nos da la bendición de poder enseñarle a mucha gente que quiere arrepentirse, y como Simón, que tal vez está metido hasta en brujería, y necesita salir de eso.
pero necesitamos llevarlos al verdadero bautismo, amén. Dice Mateo 3, versículo 1, en aquellos días vino ¿quién? Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ah, mira, está en Judea. Judea fue bendecido, pero en la parte del desierto. Y diciendo ¿qué? Arrepentidos porque el reino de cielos que se ha acercado. Versículo 3, pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que claman al desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por el Jordán, confesando, ¿qué dice? ¿Qué? Sus pecados. Entonces, aparece un momento u otro Juan el Bautista en el desierto, y mucha gente dice, Juan el Bautista parecía un loco. Para nada. Más bien fue un momento profético para ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos sabían y mucha gente entendía que antes de que llegara el Mesías, iba a llegar alguien a preparar el camino del Mesías. Y ese que llegó a preparar el camino era aquel que vestía como vestía Elías, como lo vimos hace 15 días. Entonces, lo hermoso de esto era que Juan había nacido con una asignación especial. ¿Y qué es lo que pasa? El bautismo no es algo extraño. El bautismo no es algo raro para nada. El bautismo es, llevamos a las personas al arrepentimiento. Y llega lo que dice la palabra. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Dice la palabra que él iba a ser lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Dice, y oiga la tarea que tenía Juan el Bautista en aquel tiempo. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, e irá delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan tenía una tarea y era llevar a la gente al bautismo, al arrepentimiento, pero no antes, sin llevar ese mensaje que predicaba en el desierto, diciendo para preparar gente para lo que iba a decir. Entonces, vea lo que dice. Si quiere me acompaña a Lucas capítulo 3 para que ustedes vean lo que sucede con Juan el Bautista. Entonces, va a aparecer el Mesías, y qué bendición, va a aparecer el Mesías, ¿sí o no? Va a aparecer el Mesías. Pero lo interesante es que en medio cuando aparece el Mesías, hay una palabra clave y es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento iba a ser una puerta espiritual para preparar un pueblo dispuesto para adorar al Mesías, incluyendo a Felipe más adelante, ¿verdad? Estamos hablando en el tiempo de Juan. Y Lucas 3 dice, el versículo 7, si me acompaña, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas. Venían las multitudes, y esto lo estudiamos hace 15 días, y decía, oh generación de ¿qué? De víboras. ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? O sea, venía juicio para Israel. Cuando dice la ira venidera, que venía un juicio. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que a Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Habían muchos en Israel en aquel tiempo, porque creían que eran descendientes de Abraham, que ya no tenían que hacer nada. Yo soy descendiente de Abraham, tengo una entrada directa al cielo. Pensaban que era como Jacob, que tenía una escalera, como se acuerda, que subían y bajaban ángeles. Pues yo tengo una escalera ya porque soy hijo descendiente de Abraham y yo no tengo que hacer nada. Juan les cambia totalmente, les dice, arrepentidos, presenten frutos dignos de arrepentimiento, porque ya el hacha está puesta, lista. Y de hecho me está hablando de un juicio que venía para ese tiempo, que se completa más o menos como por el del año 70 después de Cristo. No solamente estaba preparando los corazones para la venida del Mesías, sino que estaba preparando a un pueblo para un juicio que venía. Y cuando usted prepara a la gente para un juicio, Juan no pierde tiempo y les dice, generación de víboras. ¿Pero por qué generación de víboras? ¿Por qué ese término tan fuerte?
Ya lo vimos en el estudio anterior. Los que realmente tenían que enseñar la palabra, los que realmente tenían que llevar a la gente a la Escritura, los que tenían que enseñarles las verdades de cómo caminar de acuerdo a la Escritura, porque la Escritura es una sola desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos habían cambiado la palabra por tradiciones, la palabra por pensamientos humanos. Entonces no conocían de las verdades. El reino de los cielos se ha acercado. Los eventos vividos por aquella generación apuntaban a que el Mesías se presentaría de acuerdo a la Escritura. Y aparece uno en el desierto predicando y la gente salía a bautizarse y dice, pero ¿quién es ese? ¿Es Elías o quién es? Es tiempo de hacer algo. Apareció Elías o apareció Juan, pero estaba Elías. ¿Sabe que Elías pudo haber sido el sumo sacerdote para ese tiempo? Era un sacerdote, él era hijo de Levita. Su padre era Zacarías. Y él escoge el desierto. De hecho, él vivió toda su vida en el desierto, así lo dice la Escritura. Dios le cambia porque el sistema religioso estaba tan corrupto y Dios lo guarda en el desierto para un tiempo. Ahora sí, vaya, lleve, es el tiempo, lleve el mensaje. Y el tiempo es arrepentimiento, pero también tenía que ver, ¿qué? Bautismo. Bautismo en agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted se le ensucia una olla, ¿en qué la lava? ¿En la tierra? En agua. Cuando usted se le ensucia un instrumento o algo de la casa, ¿dónde lava la ropa usted? En agua. ¿En qué nos vayamos nosotros todos los días? Cuando me dice, yo en lodo porque soy muy fresa. No, nos bañamos en agua, ¿sí o no? Es algo simbólico. El bautismo en agua es porque tengo que limpiarme de cosas que yo he hecho. Yo ya sé lo que he hecho mal y el bautismo a mí Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Porque Simón, el brujo, se bautizó. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vea qué interesante. En Lucas, estábamos 3, vea lo que dice el versículo 10. Entonces la gente iba al desierto. Al desierto y se encuentran a Juan. Y Juan les dice, tras de eso, generación de víboras. Y vea lo que sucede, versículo 10 de Lucas, Lucas 3, versículo 10. Lucas 3, versículo 10. Dice, y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Entonces la gente iba a salir a bautizarse y vea qué interesante porque la gente ellos sabían que algo iba a pasar. Y ellos le dicen a Juan el Bautista, usted es el mensajero, Dios lo mandó, ¿qué vamos a hacer ahora? Y alguien dijo, bueno, vaya, agarre, guarde toda la comida que pueda, métase en el basement de aquella casa. No, para nada, oiga lo que dice. Versículo 11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Era algo raro? No. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Lo que Juan hablaba no era algo nuevo para ellos. Los que tenían acceso a la Escritura sabían que el Padre había dicho que Él cuidaba exclusivamente a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Y la manera desde el Antiguo Testamento dice, les traigo un nuevo mandamiento. Amarás, ¿qué dice? Como a ti mismo. Pero eso está en Levítico. La introducción, o sea, la gente había cambiado totalmente lo que significaba bendecir al prójimo. A tal punto que el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honrar a padre y a madre. Hay gente que no conoce en plenitud tal vez la Escritura, pero en ellos está la Escritura. Nadie les dijo, y honran a los papás más que a la gente que se la sabe esto de memoria. Entonces, es interesantísimo ver esto porque uno ve, hay gente, y hoy oraba y en medio de toda esta enseñanza, ¿se acuerdan de Cornelio? ¿Qué era Cornelio? Cornelio sabía, no, Cornelio no sabía nada, pero dice la palabra que era como un hombre justo, que bendecía al pueblo de Dios. Hay gente que no conoce y hace lo que dice la Escritura. Pero eso no quiere decir que no hay que llevarlos al bautismo. Cornelio lo llevaron al bautismo. Lo llevaron al arrepentimiento.
Cornelio no preguntó, pero yo he ayudado toda la vida a Israel. No dijo nada. Toda él y su casa fue bautizada, porque entendía que era el tiempo de cambiar. Entonces, vea el 8 que le pregunta, versículo 12, Lucas 3:12. Vinieron también unos publicanos. ¿Y qué hicieron los publicanos para ser bautizados? Y le dijeron, maestro. Habían a Juan como maestro. ¿Qué haremos? ¿Y qué les dijo? No exijáis más de lo que está ordenado. No hay nada raro. ¿Quién eran los publicanos? Los publicanos eran, en este caso, los recaudadores de impuestos. Y reciben un llamado de parte de Juan a seguir, ¿qué? La justicia. Y por ende no aprovecharse de su posición. Era lo que estaba hablando Juan en sí. Aquí se llama, era un cambio de conducta. El que tiene 2 túnicas, dele una. ¿Quiere usted comer? Bendiga al que tenga necesidad. Usted cobra impuestos, no cobre más. Es conducta. Porque habían gente que cobraban impuestos que cobraban más. Y no era para el reino romano, sino que se dejaban una parte aquí. Un cinquito para acá. Decía uno para mí y otro para ti. Así hacían los cobradores de impuestos. Entonces, Juan les enseña que el reino de los cielos sí tiene que ver con conducta. Sí tiene que ver como el trato que yo le doy a mi hermano o a mi hermana. Sí tiene que ver en lo que yo hago en el día a día. Ellos lo habían convertido en tradiciones religiosas, el sistema religioso. Juan le da vida en lo que tienen que hacer. ¿Qué dice lo otro? Vea lo otro que dijeron. Versículo 14. Llegaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Llegaba la gente a bautizarse. Y les dijo, no hagas extorsión. ¿Cómo que no hagan extorsión? Sí, ni calumnien y estén contentos con vuestro salario. ¿Quién está contento con su salario aquí? Amén. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué me está hablando aquí con estos soldados? La extorsión y la calumnia violan principios de justicia de la palabra de Dios. Algo muy bien. Llegaban los soldados y les dice Juan, ¿ustedes qué tienen que hacer? No extorsionen, no calumnien. ¿Qué es lo que pasa? La extorsión y la calumnia, violan principios de justicia que se encuentran en los mandamientos. ¿Sabe cuál es el mandamiento? No robarás. ¿Sabe cuál otro mandamiento? No dar falso testimonio. Porque ellos llegaban, daban un falso testimonio para cobrar de más o para aprovecharse. Ahora bien, la instrucción de estar satisfechos en el salario refleja una enseñanza y un principio por el bienestar propio y también el ajeno. Es muy común que las personas no estén contentos con su salario, ¿sí o no? No, aquí no pasa. No, aquí en Costa Rica no pasa eso. No. Pasa en otros lados, allá en Sudamérica. ¿Qué es lo que pasa? Ese amor al dinero, que es el principio de todos los males, terminan mucha gente robando al patrón. Llegan, tras de eso hacen teletrabajo, ¿verdad? Y llegan al trabajar 2 veces al trabajo. Y entonces, qué pereza, nos hicieron venir hoy. Qué pereza, ¿verdad? Y se sientan y comienzan a hablar y hablar. Y empiezan a las 8 y a las 10:30 le jala a tomar café. Se tiró 2 horas ahí hablando, quejándose, y a las 10:30 a tomar café. Mi hermano, eso es robar. Usted está en la casa, en teletrabajo, y le pasa a las del otro, que puso una foto, ¿verdad? En la playa, y se le cayó, ¿verdad? Eso es robar. Entonces, el falso testimonio y el robar son principios de la palabra. Entonces, Juan, ¿qué le está diciendo? Conducta. Si hoy llegara a dijera a alguien que quisiera bautizarse, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Qué le diría a usted como papá? Si su hijo, no sé. Oiga, manera, ¿no? Si llegara su hijo, su hija o alguien que le dice, yo me quiero bautizar. Pero aquel, mira lo que me cae mal ese tipo. ¿Qué me diría usted a mí? ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirse. Ajá. Pero específicamente. Véalo, es que es de Atenas, qué repugnante. ¿Qué debería hacer yo?
Debería de pedir perdón al Señor por andar, ¿cómo dice la palabra en Santiago? De una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. Yo no puedo bendecir a Dios que está en el cielo y maldecir al hermano que tengo en Atenas. La Biblia no dice eso. ¿Qué andamos haciendo en la calle? Cuando se nos atraviesa, porque últimamente se está atravesando todo el mundo, ¿verdad? Va usted a Grecia a hacer un mandado, es la ciudad aquí donde vivimos nosotros, y oiga, de mi casa a Grecia y de vuelta, hora y resto a veces. En Grecia. ¿Cómo está su conducta? ¿No ha visto la conducta de la gente en las calles? ¿Cómo está? No siga el patrón de conducta que tiene la gente allá afuera. Eso no es bíblico. Y no puede ser que haya gente, igual que Dios nos guarde a nosotros, y nosotros ahí, todo, y hoy hay cámaras en todo lado. Cómprenlas en el resolución. Hay cámaras por todo lado. ¿Y usted qué hay? El que predicaba allá en los maderos, véalo, allá afuera, mira, yo lo reconozco esa calva. Entonces esa es la parte, testimonio. Juan está tratando con la conducta. Están sus hijos ahí oyendo ahí música, y pura música que trae contenido explícito. ¿Qué le diría a usted como papá si se va a arrepentir, si se va a bautizar? Ah, no, mi chiquito, no tiene que hacer nada. Ese no es el Elías que está esperando este tiempo antes de la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos que meternos de cierta manera con la conducta nuestra para hacer luz para otros. Y cuando alguien llega y me diga a mí, yo ¿qué tengo que hacer? A Juan el Bautista le preguntaban, y nosotros tenemos que estar listos. Cuando la gente se va a querer bautizar, ¿qué le va a decir usted? Ah, sí, claro, jale al río, vamos, jale. Ya, salió, ya. Y le dicen a la gente, salvo siempre salvo. No. Juan trató con la conducta. El que tenga 2 abrigos, dele comida al que tiene necesidad. ¿Qué dijo al otro? A los soldados. A los soldados les dijo, no hagan extorsión, no calumnien. ¿Y el otro qué fue el que le dijo? No exija más de lo que está ordenado. Entonces, si hay un asunto con la conducta. Oiga, y si usted quiere este pasaje bíblico ponerlo en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, donde sea, y acordárnoslo, es muy importante. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no está pidiendo cosas extrañas. Cuando Juan apareció, no dijo cosas raras. Era para que la gente cambiara su conducta y llevarlos a un bautismo y arrepentimiento y decirle, ahora sí, papá, gracias, y me arrepiento. Entonces, en medio de estas cosas, Dios no pide cosas raras. Hacer justicia, bendecir al necesitado, ¿verdad? Amar y misericordia al prójimo, humillarnos, porque olvídese, reconocer que he fallado, uno tiene que humillarse. Uno no le gusta reconocer que ha fallado. Entonces hay una parte, y es público. Y frente a otra gente, y frente a gente aquí de Grecia, Los Ángeles, El Cajón y todas estas zonas, y me van a ver a mí humillándome, echar en el río, en la piscina, no sé dónde me va a bautizar. Eso es el bautismo. No son cosas raras, es entender que voy a cambiar mi conducta. No, es que yo soy demasiado bueno, yo que voy a cambiar, me decía alguien, ay mi hermano, venga por orar por el orgullo. No, mi hermano, hay cosas que tenemos que cambiar. Hay actitudes que tenemos, la conducta tiene que ser diferente. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar en ese proceso también. Entonces, en medio de estas cosas, ¿qué es lo que sucede? ¿A qué vamos? Vean lo que dice el Mesías, yo se lo leo. Entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y sabe qué predicaba el Mesías? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó eso. El mismo mensaje que trae Juan lo lleva al Mesías. ¿Y qué cree que hacía Felipe en Samaria? ¿Lo cambió? Él dijo, no hombre, vengan todos los brujos, no venga, aquí no hay. No, él no lo cambió. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento viene con la parte de la conducta, que hay que llevar a la persona con mucho amor a darle a entender que hay cosas que hay que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea lo que dice
Vea lo que dice la palabra. Ahora, vamos a recordar algo que es básico para nosotros como creyentes. Nadie es salvo por hacer ningún tipo de obras. Cuando uno habla de estas cosas dice, entonces, no, es que nadie es salvo por obras. Nadie. Oiga, yo le voy a leer ese pasaje bíblico, usted lo quiere apuntar y luego yo se lo puedo pasar. Dice, el cual, el Mesías, está hablando Pablo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso está en Colosenses 1, 13, 14. Nosotros somos trasladados, cuando somos en el bautismo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz por la sangre del Mesías. En su sangre, en su sacrificio y en su resurrección somos perdonados y creemos que tenemos vida eterna. Amén. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Pero oiga lo que dice la palabra. Entonces, pero entonces si no soy salvo por obras, ¿por qué me está hablando que Juan habla de la conducta? El Mesías sale y dice arrepentidos. Felipe salió y arrepentidos. Y todos los discípulos predicaban lo mismo. Oiga lo que dice la palabra. Las obras que hacemos, que le dijo Juan, usted tiene 2 abriguitos, dele al que no tiene. Usted tiene más comida, dele al que no tiene. Entonces, ¿qué es eso? Las obras que hacemos es el reflejo de la conducta de que vivimos ahora en un reino de luz y no en un reino de tinieblas. Eso simplemente. Entonces la palabra a mí me enseña que ahora yo soy luz y por eso yo tengo que cambiar mi conducta. Cuando llega la gente y cuando yo ando con ellos, yo tengo que entender que yo soy luz, soy ejemplo. Y me cuesta a veces cosas, pero yo tengo que entender que yo soy luz para las personas. Usted es luz en su casa, usted es luz en el trabajo, usted es luz en todo lado. Oiga lo que dice la palabra. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, ¿qué dice? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Eso está en Tito 3:8. Oiga lo que le repito, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Mi hermano, no puede ser que haya gente que no conozca del Padre y en el lugar de trabajo lo vean a usted y usted actúa simplemente como si no conociera a Dios. Y luego llega la gente y dice, ¿y ese? Y hay que orar para que se convierta. Hay que orar. Nosotros podemos detener gente entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Mi conducta puede detener que alguien conozca al Padre. Y ahí el cuidado que yo tengo que tener con esas obras para que, dijo el Mesías, una luz, una lámpara no se pone debajo de una mesa, sino se pone en alto. No para glorificar la luz, sino para exaltar al Padre Creador. Dios te hizo luz en este mundo de tinieblas. Amén. Qué bendición. Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová. Justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Miqueas 6:8, por si lo quiero apuntar, como dije antes. Entonces, para el tiempo de Juan el Bautista y el tiempo del Mesías, se había dejado la conducta correcta. La conducta correcta se había dejado de lado. No había gente ejemplo. Por eso es que Juan es llevado al desierto. El sistema religioso, el Mesías lo confronta. ¿Y qué le dijo? Ustedes han convertido mi casa, que es casa de oración, ¿en qué? En casa de ladrones. Imagínense, el sistema religioso había fallado a tal punto que el propio Mesías va, lo chequea, entra a la casa, al templo de él mismo, y él dice, ustedes han convertido mi casa, ¿en qué? En cueva de ladrones. Y hoy en día es muy normal. Cueva de ladrones. Le dicen a usted es pastor evangélico, usted es un ladrón. Y dice la palabra que va a ser vituperiado el nombre del Mesías por la conducta de mucha gente. Pero eso no quiere decir que todos somos iguales, de ninguna manera. Nosotros fuimos llamados a ser diferentes. En la casa, si su hermanillo no quiere, usted sea la luz. Si su esposa o su esposo no quiere, usted tiene que ser luz. Enséñele a su esposa. Si sus tíos o alguien más no quiere, usted es luz. Somos luz
para llevar el nombre del Mesías en alto, amén. Pero volvemos ahora al toque, vamos a Hechos 8, ya para sigamos con Simón, ¿no? Entonces Simón fue llevado y se le habló, en algún momento determinado se le habló de ¿qué? De su conducta. Él era un hechicero. ¿Y qué pasó con Simón? Él se bautizó. ¿Simón se bautizó? Sí, Simón se bautizó. Pero vea lo que sucede. Vamos a Hechos 8, versículo 14. ¿Se acuerda que hubo la persecución? Que fueron esparcidos todos los creyentes. ¿Quiénes fueron los únicos que quedaron en Jerusalén? Los apóstoles. Amén. Hechos 8, 14. Entonces, cuando los apóstoles, que estaban ¿dónde? En Jerusalén, oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, ya me imagino que más de uno cayó así de espaldas, los que eran medio religiosos. ¿Qué? ¿Cómo que Samaria reconoció el Mesías? ¿Ah? Porque acuérdense que no se llevaban los samaritanos, la parte norte de Israel, con la gente que en Jerusalén no se llevaban. Acuérdense del buen samaritano, ellos no se llevaban. Vean lo que dice el versículo 14 al final. Y oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Oiga, qué interesante. Habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y la gente piensa que para recibir el Espíritu Santo son un montón de cosas raras. Nada que ver. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Sí. La palabra a mí me habla en Juan capítulo 3. Jesús le está hablando a un maestro que se llama Nicodemo. Y él le dice, de cierto digo, que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y se queda así, Nicodemo, patinando, y dice, pero ¿cómo puede entrar un hombre de nuevo a la matriz de una mujer? Y le dice el Mesías, no le responde nada, le dice, de cierto digo que tienes que nacer ¿de qué? De agua y espíritu, ¿para qué? Para entrar en el reino. Y estas son realidades espirituales. El bautismo a mí me abre una puerta espiritual. No soy yo el que lo digo, es la palabra de Dios. No son cosas raras, no tienes que ir a ¿cómo se llama? ¿Donde se bautizó el Mesías? ¿Cómo se llama ese río? El Jordán. Ahora, si quiere ir a Jordán, con mucho gusto, yo lo acompaño, me paga, yo lo llevo. Yo voy con usted. Porque no tengo planes ahorita económicos. Pero si usted quiere, no, yo quiero ir a Jordán, yo lo acompaño. No se preocupe. Pero mi hermano, ahí está la parte. Él dice que primero es una cuestión de ver el reino, pero para entrar en el reino es ser bautizado en agua y en espíritu. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí pasa lo mismo. Había gente que había sido bautizado en arrepentimiento, pero no han recibido el Espíritu Santo. Se bautiza y no es nada extraño. Si usted alguna vez vio, y le podemos explicar bíblicamente, que ese montón de manifestaciones extrañas, eso es porque la gente realmente no conoce lo que es el Espíritu Santo. Y hay un montón de cosas, de manifestaciones que dicen que son, que no son. Y vamos a ver qué es la manifestación más importante del Espíritu Santo si hay que llevar a alguien al bautismo. No es que que haga así, que pegue, corre y pegue contra todos los virus. Eso no es, mi hermano, tranquilos. Por eso es que hay mucha gente asustada. ¿Por qué? Porque piensa que se van a bautizar y vieron un día que se bautizó alguien y yo le digo, mi hermano, yo lo siento, ¿quién sabe qué ministró a esa persona y la gente que estaba ministrando? Porque la palabra, yo nunca veo a Felipe siguiendo a alguien porque se le comenzó a pegar contra todas las paredes y comenzó a escupir cosas raras. Nunca ve usted eso. Nunca lo ve. ¿Usted ve eso en la Biblia? No. ¿Ve gente cosas extrañas? No. El bautismo es algo, una relación personal con el Señor y va a venir a incidir en la conducta, pero abre una puerta espiritual. No son cosas raras. Ya lo que dice el versículo 15, Hechos 8:15. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Quién vino? Pedro y Juan. Versículo 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
¿En qué nombre se bautiza? En el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces se pone las manos y usted ora en nombre del Mesías. Oramos para que reciba el Espíritu Santo. Amén. Versículo 18. Cuando vio Simón, ¿cuál Simón? El hechicero, que por la imposición de las manos los apóstoles se daban el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué dice? Dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, espéreme en la puerta. No, jamás, de ninguna manera. Oiga lo que dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Oiga lo que dice el versículo 22. Pedro lo está exhortando, ¿no? Claro, vea lo que dice el versículo 22. Arrepiéntete. ¿Hay que hacer algo raro? No, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque, oiga, qué interesante, Pedro ve algo, discierne algo espiritual en Simón. Vea el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón, ¿qué fue eso? Hoy en día, mucha gente, imagínense, y aquí vamos de nuevo. Usted ve internet y ve y comienza a ver, y mis hermanos, no lo digo, la palabra dice que uno tiene que hablar, en Efesios dice claramente que tenemos que hablar de todas estas cosas que son mentira de las tinieblas. Y usted tiene que llevar a gente a la verdad de la palabra, no a la verdad de lo que la gente piensa que es la verdad. Hoy en día dicen, vengan, no sé cuánto, y reciban no sé cuánto, pero tienen que pagar no sé cuánto para recibir esto. Va a venir el profeta tal y hacen una cena específica y hay que pagar $5,000 para ir a esa cena porque va a haber una impartición del Espíritu Santo. Y yo me comienzo a buscar dónde Pedro, Juan, Felipe y todos los discípulos y ellos, ¿dónde dice que hay impartición cuando usted tiene que pagar para algo privado? Mis hermanos, eso es falso. Eso es un evangelio que no existe. El propio Pablo les dice, si alguien viene predicándoles a otro Cristo, a otro evangelio, y les ministra otro Espíritu Santo, no es de Dios. Y hoy en día es plata para arriba y plata para abajo, plata para arriba y plata para abajo. Mis hermanos, eso no es el evangelio del reino. Juan yo no lo veo cobrando para que la gente fuera sana, fuera bautizada. A Felipe en Samaria yo no lo veo cobrando y diciendo, mañana tengo una sesión de milagros para que vengan, pero tienen que venir a poner un chequecito de no sé cuánto. Eso es así lo dicen. Y todavía yo no lo puedo creer y llegan 4,000 personas y uno se queda, pero ¿por qué la gente no lee la Biblia? Oiga, ¿qué ahorros se hacen? Hay gente que está pagando o hechiceros o este tipo de hechiceros, porque eso es hechicería. La gente que cobra por algo termina siendo un hechicero, así de sencillo, un brujo. ¿Dónde usted ve que algo se cobra por algo así, mi hermano? Jamás. Vea lo que pasa entonces. Ahora, Simón había escuchado el evangelio del reino del Padre, ¿sí o no? Sí. Había sido bautizado en el nombre de Jesús, así lo dice. Pero había una parte de su conducta que no había cambiado. Y es normal. Nosotros en el caminar, en el Mesías, ya hay momentos que ya hay mi hermano. Hay momentos que usted tiene un proceso para ciertas cosas. Para ciertas cosas es un proceso. Hay gente que se mete en procesos y que lo que hace es meterse en procesos y así, nada más da media vuelta y dele. Ya es hora de que cambiemos. Pero hay un momento de cosas que usted ya no es un proceso. Este varón estaba conociendo al Señor apenas. Pero hemos de recordar que Simón en su antigua profesión, ¿cómo qué? ¿Qué era lo que era Simón? Era un hechicero. ¿Sabe qué hacía los hechiceros?
había aprendido que todos los hechizos religiosos y artes mágicas en tiempos antiguos, ¿sabe qué hacían? Eran remunerados. Entonces parece que Simón no entendió esa parte. Y está bien. Si no entendía, y Pedro le deja la puerta bien abierta y le dice, usted tiene que arrepentirse, porque pensaste que el don de Dios se compra con dinero. Simón tenía un problema de ¿qué? De conducta posiblemente, un problema de conducta aprendida. Entonces, el hecho de que bauticemos a un hermano o una hermana, no quiere decir que ya salió el agua, perfecto, ya es, wow, esa persona no puede, no, en algún momento puede fallar. El asunto es cuando la persona llega y falla una, y falla dos. Esos son como los delanteros de la liga. Fallan todo lo fallan. Parece como que aprendieron a fallar los goles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya llega un momento que no es que, ay, me caí. No, es que se tiran. Porque ya su conducta, ¿y sabe cómo se llama en la Biblia eso? Eso se llama, tú eres pecador, yo soy pecador, Henry Sánchez es pecador. Pero una cosa es ser pecador y otra cosa es practicar el pecado. Practicar es alguien que, no, lo voy a hacer. Y lo hace uno, y lo hace dos, y lo hace tres, y lo hace cuatro. Esa es la diferencia. La conducta no puede ser repetitiva. Hay que cortar eso en el reino de los cielos. Y alguien dijo, pero es que Henry, yo no puedo. Vieras yo soy seguro como el hechicero, seguro quiero plata. Y a mí me pasa esto y esto. Y sí, hay cosas que cuestan. Pero mi hermano, viene la parte. Para eso, el Padre tiene algo para usted y para mí. No es en sus fuerzas. Porque alguien dijo, no hombre, yo no me bautizo. Porque yo, como soy yo, bueno, entonces yo nunca me hubiera bautizado. Borracho, DJ, imagínense. Oía música que no daba gloria a Dios. Oía música, ya no escucho esa música. Veía un montón de películas que no glorificaban a Dios, ya no las tengo que ver. Entonces, el cambio de conducta, andaba con un montón de gente borracha. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cuándo van los borrachos? No heredarán el reino de los cielos. Pero es una. Eso no hay problema, Henry, es para traerlos al evangelio del reino. No, mi hermano. Invítelos a un café o un agua dulce. Métalos en su momento de adoración en su casa. Métalos en su ambiente, no en el ambiente de ellos. Porque entonces vas a terminar en una conducta equívoca. No eres luz en ese lugar. Tienes que dejar de ir lugares. Viene Pascua y Pascua significa sacrificio. Pascua me recuerda a esa cruz. ¿Qué dijo el Mesías? Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y hay una cruz que hay que morir, hay cosas que hay que morir, hay cosas que es orgullo, hay cosas que son cosas que el trato a otras personas, mi manera de hablar, hay gente que tiene que crucificar como maneja en la calle, y hay cosas que hay que crucificar. Entonces, eso es Pascua, pero con arrepentimiento para cambiar conducta. ¿Quiere usted ser bautizado? Entendamos que la conducta no se puede repetir, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Padre, yo vine hoy y traté mal a mi papá. Padre, perdóname. Dice tu palabra que el primer mandamiento con promesa es honrar a mi papá y a mi mamá. Y mi papá hoy llegó borracho a mi casa. La manera que sea tu papá no te hace como verlo. Tienes que verlo como lo que tú eres. Tú eres la luz. Y tú tienes que orar por ellos como entendiendo que algún día conocerán. No esperes de alguien que no ha conocido que actúe como alguien que conoce. Eres tú el que lo tienes que llevar al evangelio del reino. Eres tú el que le tienes que predicar el arrepentimiento. Eres tú el que le tienes que decir, hay una puerta tan sencilla que es bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Eres tú, no es Él. Somos nosotros los que tenemos que ser luz. Es un mundo de tinieblas, mis hermanos, lo que vivimos. Pero sí hay luz, hay un remanente en Costa Rica, hay un remanente en las naciones. No todos los que predicamos robamos, eso es mentira. No todos los que somos creyentes, somos X o Y cosa, lo que quiera poner. No, se trata, vea que religioso, vea que religioso este tipo, véalo. No es eso.
Hay momentos que me tendré que hacer a un lado simplemente porque quiero cuidar mi conducta para cuidarte a ti, que algún día vas a llegar a los pies del Mesías. Y los que nos vamos a bautizar tenemos que entender que la conducta es importante. Que la conducta es importante. Ve a Simón. A Simón, oiga, quedó, le fue duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, yo le leo este pasaje, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Efesios 4:22. Yo tengo que despojarme del viejo hombre. El viejo hombre era un mal hablado. Mira lo que me costó a mí decir ciertas palabras. Oiga, viera lo que me costó. Viera lo que me costó decir. A veces yo estaba empezando, entonces me invitaban a los grupos de hombres o a los grupos de jóvenes. Y yo llegaba, ya quédate, la palabrota. Y oiga, aquello, oiga, y de verdad me costaba. Y entonces yo comencé, y yo decía, pero hermanos, ¿cómo hago? Y a veces la gente no sabe a uno cómo explicarle esas cosas. Son cosas que uno tiene que entender que es el viejo hombre. ¿Sabe qué me costaba muchísimo también? La música. Tenía una colección de CDs que usted no se imagina, yo lo he dado como testimonio aquí, más de 1000 y restos CDs originales. Y me costaba la música y aquello y aquel ondilla con a pum, pum, pum. Porque era Rápidos y Furiosos en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces era Rápido y Engañado. Y con aquello, y yo llegaba, y aquella salsa y cumbia, y oiga, depende de lo que me moviera, porque la música ministra el alma. Entonces a veces amanecía triste y bachata. Ya no escucho eso, yo escucho alabanzas al Señor. A veces llegaba enojado y entonces imagínense la música que escuchaba. ¿Qué puede no escuchar con música así? Paquita del barrio. Imagínense. Era un enojo, mis hermanos. Y eso representa muchas cosas. Yo soy luz y un día llegué y aquello pum, pum, pum. Y llegué a la iglesia y un hermano llegó y me dijo, me dice, hermano, usted ya se bautizó, ¿verdad? Ya se convirtió, sí. Pues el carro hay que hacerle algo, porque entonces, ¿por qué anda con eso? Hay que bautizar el carro, me decía. Y me explicó lo de la música. Dice la palabra, ¿qué dice la palabra? No imitéis. No imita. Y yo decía, ay, mira, yo no sabía eso. Y él me lo explicó tan lindo y bonito. Y así nos ha tocado en algún momento explicarle a otras personas con amor. Entonces, bautizarse no es cosa rara. Vamos a cometer errores al principio, posiblemente, pero eso no quiere decir que yo no decida definitivamente tomar esa decisión. Los de Samaria tomaron la decisión bajo el agua. Venían en persecución. No, yo bajo el agua y es algo público que se hace. Y luego se ora por la persona para que reciba el Espíritu Santo. Pero esa es la parte que muchas veces la gente no entiende. ¿Por qué? Porque en medio de estas cosas, nosotros tenemos que entender que el Padre nunca, a pesar de nuestras debilidades, nunca nos ha dejado solos. Nunca, nunca. ¿A qué me refiero? A este pasaje bíblico. Vamos a Juan capítulo 3. Y yo le leo aquí rápidamente ya para ir concluyendo. Juan capítulo 3. Resulta ser que había uno de los fariseos, que era gente que conocía mucho la escritura, y invita al Mesías de noche, seguro para que no lo vieran. El hombre estaba ahí. Vamos a hablar de Nicodemo rápidamente. Vea lo que dice el versículo Juan 3, 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, lo reconoce como un maestro, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo me hace ver a mí el reino de Dios. Entonces se queda Nicodemo así. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es lo que dice Jesús, versículo 5, nuestro Mesías, Yeshua. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos.
Y vea qué interesante. Pues él tiene la conversación. Ya lo que dice el versículo 9. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Es lo que dice el Mesías. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, el Mesías le está diciendo que esto era esencial para alguien que era conocedor de la Escritura. ¿Cómo yo nazco de nuevo? Y ahí viene la parte. Simón necesitaba ayuda en ciertas áreas. Sí. ¿Y cuánta gente no necesita ayudas en ciertas áreas? Pero lo que sucede es que muchas veces mandamos a la gente a luchar con cosas que la gente no puede. ¿Por qué? Porque yo soy débil. Pablo, el que se convirtió, que se llamaba Saulo, ¿verdad? Y que ese hombre dice, yo queriendo hacer lo bueno no lo hago. Hay una lucha dentro de mí. La carne no desea lo que el espíritu desea. Nosotros, usted y yo, eso es mentira. Muchas veces se ha enseñado de que, vea, usted se eleva de una manera así y ya después entra así y ni se le van a ver caminar. La vida espiritual, eso es mentira. Eso es mentira. Es de algo de caminar todos los días. Todos los días. Todos los días. Es algo de todos los días. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es algo de todos los días, por eso me alimento espiritualmente. Pero Nicodemo omitió o olvidó, por oficio, no se sabe, una promesa que había en el Antiguo Testamento. Y que se le decía al pueblo que como ustedes no iban a poder, y como Henry no iba a poder, y como nadie, entonces yo le digo a la gente, usted no se preocupe si usted no puede. Tiene que entender que nosotros no lo podemos, por eso decimos, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Yo no lo puedo hacer. ¿Y de qué me está hablando? ¿Por qué Nicodemo no sabía eso? Usted lo va a saber hoy en esta noche. Ezequiel 36, acompáñenme. Porque esa promesa estaba del Antiguo Testamento. No solamente se profetizó el Mesías, no solamente se profetizó que él iba a venir como un cordero, no solamente se profetizó que iba a resucitar al tercer día, no solamente se profetizó que iba a venir el Espíritu Santo a los 50 días, por eso celebramos Pentecostés, sino que también la palabra nos enseña que hay una promesa para usted y para mí en Ezequiel, en la cual entendemos que nosotros no es en mis fuerzas, no, yo no lo puedo hacer, es en el Espíritu Santo. Vea lo que dice la palabra, Ezequiel 36, 25. Entonces, aquí Ezequiel está hablando proféticamente a las generaciones adelante y nos está hablando a nosotros. Porque hay gente que dice, yo tengo miedo en bautizarme, yo quiero cambiar a Henry, pero yo tengo esto y esto. Y yo le voy a decir, mi hermano, si yo le contara lo que yo era, mi hermano, no se trata de lo que es el pecado. El reino de los cielos no se califica por lo malo o lo bueno que era usted. Ahora hacemos obras para exaltarlo a él, eso sí, ¿verdad? Amén. Pero no le tenga miedo, sea el brujo o el hechicero, o sea el más borracho, o sea el más mentiroso, o el que haya robado más en esta tierra, no importa. Oiga lo que dice Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros, ¿qué dice? Agua limpia. O sea, bautismo. Los voy a limpiar. El agua, como les decía, usted se le ensucia algo, usted no va y lo mete, sale ahí al patio y agarra el tenedor, voy a limpiarlo en tierra. No, en agua se limpian las cosas. Los utensilios del templo, ¿sabe dónde se purificaban? Con agua. Y hay una enseñanza hermosísima, eso para estos tiempos. Vea lo que dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ay, Padre, todo lo que era yo, vea. Y todos vuestros ídolos os limpiaré. Gracias, Padre. ¿Ve? Versículo 26. Os daré ¿qué? Un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu, y haré, él lo va a hacer, no usted, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿qué dice? Por obra. Yo tengo que entender que yo soy tan ineficiente espiritualmente que yo no puedo hacer nada.
yo tengo que entender que es Dios el que yo tengo que dejar que Él me guíe a hacer. Por eso usted ve gente que está batallando con cosas. Y oiga, pagan hasta coaching y todo eso, y hacen de todo eso, y hacen. El Espíritu Santo es esto. No es nada raro. ¿Reconoce usted a Jesucristo como su Salvador, que vino en carne como Hijo unigénito, vino y vivió, caminó en esta tierra? Lo reconoce como su Salvador, su único Salvador, y que derramó su sangre por sus pecados. Sí, yo lo reconozco, que Él fue el Cordero de Pascua, que vino y me limpió por su sangre. Amén. Entonces la persona reconoce al Mesías y entiende eso. Entonces lo dice, ahora sí, mi hermano, lo vamos a bautizar. El bautismo lo que significa es que como usted y yo teníamos que morir, cuando usted entra al agua, usted va a morir de una manera simbólica espiritual. Así lo dice Romanos. Y baja usted al agua, y ahí donde muere, donde usted está en el agua, la profundidad de esa agua, sea pequeña, alta, grande, si quiere, usted lo llamamos al Tárcoles, ¿se acuerda? Ahí en el Tárcoles, ahí todo eso, ahí queda el viejo hombre muerto. Y cuando usted sale de esa agua, resucita, y usted proféticamente está entendiendo que así como un día usted murió, va a resucitar con el Mesías. Eso es el bautismo. Eso es entender y decirle, ahora sí, yo voy a orar, porque como dice Ezequiel, ¿quién le cambia el corazón de piedra a un hombre? ¿Quién? ¿Quién le cambia el corazón de piedra a un hombre? Nadie. ¿Usted piensa que Moisés escribió los mandamientos en qué? ¿En piedra por casualidad? No. Eso era simbólico porque el hombre era tan duro y el corazón tan duro, Israel saliendo de Egipto, que los escribió en piedra. Para nosotros tenemos la bendición en este tiempo que Él los va a escribir, ¿dónde? Sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos en mi corazón. Y entonces el bautismo es, déjate que el Espíritu Santo escriba los mandamientos dentro de tu corazón. Cuando usted tiene escrito la palabra dentro de tu corazón, y usted va y llega a Maxipalí, y ve aquel billete de 20 rojos que se le cayó al varón, usted no lo va a tomar. Simplemente tu conducta no es la misma, no lo vas a hacer. Puede ser que venga un pensamiento, porque antes eras un ladrón, y antes echaba la bolsa todo, lo que podía ver, pero ahora el Espíritu Santo te va a decir, mandamiento, no robarás. Hombres, vamos por la calle, y va corriendo aquella, ¿qué hago yo? ¿Qué hace usted? Hombres de Dios, o mujeres de Dios, porque también, no vamos a darle campo a la lujuria, no le vamos a dar campo ¿a qué? Al pecado. En el tele, y hasta que le tiembla uno así para ver el partido de la liga, porque ya van a perder aquel. Y usted ve, y usted sabe que ahí tiene, el Dios te va a ayudar. Es el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos para amar a alguien que me hizo tanto daño y perdonarlo? Tú no lo puedes hacer. Es en Cristo que lo podemos hacer. Yo a ese que me hizo un día un tráfico, que hizo una boleta, no lo tiene que perdonar. Y lo vas a perdonar en Cristo. Así vamos a perdonar cosas y vamos a dejar todas esas cosas. ¿En dónde? En el agua. Usted no lo puede hacer. Nicodemo, usted es maestro, usted no sabe esto, que usted no lo puede hacer. Es por medio del Espíritu Santo. Eso es el bautismo. No es nada raro. No es salir en carrera y pegarse contra las paredes. No es hablar balbuceos, cosas raras. Eso lo podemos ver. Una vez es un estudio muy hermoso. Es entender la voluntad del Padre en mi vida. Y que ahora, cuando salgo de esas aguas, yo soy luz. Y tengo que mostrar esa luz a los demás. Simón, no sabemos qué pasó. Simón había sido bautizado, pero su conducta tenía que cambiar. Pedro se lo dijo. ¿Está usted dispuesto después de que se bautiza a que alguien le diga, ya mi chiquito, ¿y quién es usted para que me diga eso? Su papá. Bueno, ok, dígamelo, papi.
¿Sí? Necesitamos el consejo sabio, bíblico, para seguir caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. El bautismo no es nada raro, no son cosas extrañas. Y en aquel tiempo, en la persecución que se vino, Felipe fue uno de los que llevó la palabra. Porque ¿sabe qué? Venía un juicio para toda esa tierra. Dios estaba preparando a las personas para todo lo que venía después. Y era mejor que, por supuesto, murieran conociendo al Señor, porque morir y no conocer al Señor son cosas raras. No es nada raro. Usted no puede cambiar una conducta. Si quiere le pagar a ese coaching ahí, ya, páguele. Pero aquí lo que le podemos enseñar es la palabra del Señor. Y yo bendigo, hay gente adulta que lo busca a uno. Me dice, Henry, necesito que me atienda. Le digo, traiga pan. Y se siente y me dice, hermano, me cuesta esto, uno. Y yo le digo, mi hermano, yo lo hice. Y no crea que, no, ya me saco un 100 y todo. No, olvídese. Vivimos en un proceso hasta el día que el Mesías regrese. Porque mientras vivamos en esta carne, no nos confiamos ni un segundo. El bautismo no es nada raro. Hermanos, hay gente que el reino lo ve, claro, pero para entrar en el reino es en agua y en espíritu. Y vamos a orar para las personas que en este tiempo de Pascua quieran entender ese sacrificio de la cruz, pero también quieran bautizarse. No es nada raro, no es nada extraño. De ese paso para que su vida cambie y cambie de una manera. Y alguien me decía, Henry, ¿cómo hizo? ¿Cómo dejó de fumar? Usted fumaba, parecía, oiga, fumaba, 2 paquetes a veces me fumaba en una semana, 2 paquetes. Y alguien me decía, Henry, ¿cómo hizo? Llegaron y oraron por mí. Y entendí que era el Espíritu Santo. Yo pensé que me iba a parar para atrás. Yo pensé, porque el cigarro es el cigarro, decía uno. No, eso no es nada, para el Señor no es nada. Y oraron y me dijeron, yo lo he contado como testimonio, pero hoy lo cuento otra vez, y me dijeron, oiga, qué sencillo, Henry, en el nombre de Jesús, tu cuerpo, tú entendiste que eres bautizado, porque yo ya conocía al Señor y yo tenía esos deseos de fumar, era un deseo, oiga. Y oramos porque tu cuerpo fue comprado por precio de sangre del unigénito, y oramos, oiga qué oración, oiga qué hermoso, para que tu cuerpo rechace la nicotina. Y entonces, el día que vayas a tomar un cigarro de nuevo, tu cuerpo rechace la nicotina. Nada más. Y yo, y pues yo no me caí ni nada. Y yo aquí, oiga, la falta de fe. Al otro día, me levanté y era tanta la costumbre que agarro aquí y me voy para afuera y saco un cigarro. Donde me lo puse en la boca, me dieron ganas de vomitar. Y yo dije, qué poca fe. Me tiré de rodillas ahí en el apartamento en Bambrook y le dije, Padre, perdóname, no creía que era tan poderoso tu Espíritu Santo. Mi cuerpo no acepta el cigarro ya. Y ese día dejé de fumar. Aquí están mis hermanillos que saben que le robaba los cigarrillos a papi, los Delta. Cuando tenía más o menos 14 años. Y eso fue en Estados Unidos, para el 2003. El poder del Espíritu Santo es algo que nosotros, mi hermano, no tenemos. No hay límite. Y no lo digo como de una manera como lo dicen los falsos profetas, pero es que es verdad. No hay límite para el Espíritu Santo. Te puede quitar, te puede sanar, oiga, mi hermano, son cosas que la gente tiene que conocer. Hay mucha gente que batalla con cosas y lo que necesita simplemente es conocer del Señor, bajar a las aguas y ser bautizados para que sean libres. ¿Qué decía la gente cuando llegaron a Samaria? Los que eran endemoniados les salían, yo no sé a mí cuántos me salieron, me salieron de todo ahí. ¿Y qué dice la palabra? Los cojos y los hombres eran sanados. Mis hermanos, estamos en un tiempo donde es el tercer Elías. Y dice la palabra que todas las cosas se están conjuntando así para que venga el Mesías de nuevo. ¿Y sabe qué viene antes de que venga el Mesías? Ese arrepentimiento que vamos a llevar a muchas personas. Así que vamos a orar. Padre, gracias, papá, por tu Espíritu Santo, papá. Gracias, Padre, por tu palabra.
Hoy te damos gloria y honra a ti porque sabemos que todo lo podemos, ¿qué? En Cristo, en ti, nuestro Jesús, nuestro Mesías, nuestro Yeshua, que nos fortalece. Hoy, Padre, te doy gracias, Padre, por tu palabra, y oramos para que las personas que en este tiempo de Pascua vayan a querer ser bautizados, primero que nada reconozcamos juntos ese sacrificio, ese cordero. Cuando Juan vio al Mesías, dice: este es el cordero que quita el pecado de Henry. El pecado, y puede decir su nombre, él venía un tiempo de Pascua para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. Gracias, Yeshua. Hoy estás sentado a la diestra del Padre y eres sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Y tu palabra dice que tú escuchas nuestras oraciones. Yo te pido hoy humildemente para que las personas que escuchen este mensaje, lo que hemos escuchado aquí, los que lo vayan a escuchar por la aplicación, Padre, sean llevados a un arrepentimiento genuino, Padre. No a cosas extrañas, sino un arrepentimiento genuino donde nuestra conducta va a cambiar, no por algo que yo deseo, sino porque deseo agradarte, y que tu Espíritu Santo, que es el que nos sella para este tiempo y es el que nos cubre y el que nos guarda, estará sobre nuestras vidas.